Buenos días, estimados estudiantes de grado séptimo. Me alegra mucho saludarlos. En este video les voy a explicar acerca de la conquista de México, como se le llamaba, territorio azteca, ¿cierto? Por parte de los españoles. Vamos a recordar, por favor, que vamos en la misma línea de los descubrimientos, ¿cierto? ¿Y qué es de los descubrimientos? Pues recordando que Cristóbal Colón inició con el tema de la expedición, ¿cierto? Hacia una nueva ruta y que realmente no era una nueva ruta, sino que lo que sucedió fue un choque de mundos, ¿cierto? Un encuentro de culturas, lo vamos a dejar así como un encuentro de culturas, ¿listo? Entonces la conquista de México va a ser un conflicto armado y social que logró la conquista del Imperio Azteca. El Imperio Azteca era el que estaba ubicado en el mapa de México. Quiero que recordemos y nos hagamos una pregunta interna. ¿Será que sabemos realmente dónde se ubica México? Al final de este video vamos a ver un mapa de la ubicación, ¿cierto? Como lo dice nuestra diapositiva, este fue un proceso violento en el que un grupo humano se impone sobre otro de manera militar y cultural. Recordemos que los españoles van a cumplir con esta imposición en la parte militar porque van a llegar con armas, ¿cierto? Y van a ejercer poder y ejercer su fuerza sobre esta cultura que ya estaba implantada en el territorio. Recordemos que no fue un descubrimiento, porque de hecho ya había una cultura viviendo en el territorio, ¿sí? Y nosotros ya aclaramos cuál era la diferencia de descubrimiento a llegada o a conquista, ¿cierto? De un territorio. Recordemos también que Cristóbal Colón creía que este territorio, a pesar de que ya estaba ahí, ¿cierto? Y de que era eh, situado, ¿sí? Por personas que posiblemente para él no tenían alma, ¿cierto? Porque tenían otras creencias. Él decía que existía la posibilidad de que otras personas hubiesen llegado, ¿cierto? Pero no hubiesen ejercido presión y posesión en este territorio. Entonces, por ello, es que es por ello, ¿cierto? Que en este territorio pues se creía que no se había ejercido poder y Cristóbal Colón entonces va a adueñarse de estas tierras en nombre de la corona española, ¿sí? Recordando pues que se creía que era una ruta comercial que seguramente alguien había pasado, ¿sí? Pero nadie había ejercido poder sobre esta ruta comercial. Más adelante los navegadores, ¿cierto? Los navegantes, valga la palabra porque tuve un pequeño error, ¿cierto? Estos navegantes van a darse cuenta que realmente pues sí fue un descubrimiento, concepto errado, ¿cierto? Y que pues realmente no hubo como una persona o un grupo de personas que se pudieran hacer cargo de este nuevo territorio, ¿sí? Muy bien. Vamos a darnos cuenta que esta conquista va a iniciar con la llegada de los españoles a los actuales estados de Tabasco, Veracruz, ¿cierto? Sitios mexicanos liderados por Hernán Cortés en 1519. Vamos entonces haciendo cuentas desde que se gritó tierra a la vista, ¿cierto? El 12 de octubre de 1492 a 1519. ¿Cuántos años transcurrieron para que llegaran allí a tierra mexicana, ¿cierto? Entonces esta conquista de México fue un conflicto armado y social que va a ocurrir en el siglo ¿qué? En el siglo XVI, ¿cierto? En el marco de la conquista de América, que va a iniciar con este señor que va a ser muy importante para la conquista de México, que va a ser Hernán Cortés, ¿cierto? Este, junto con su ejército, va a lograr el sometimiento del Imperio Azteca, el cual va a ocupar una gran parte del actual México. Es decir, que si nosotros vamos a hablar de imperios antiguos, podemos decir que el Imperio Azteca era el que se ubicaba en ese territorio. Por eso es que se le decía que era el territorio de los aztecas. En este conflicto hay que tener en cuenta cuáles son los actores que se van a enfrentar en el mismo. Y encontramos dos actores, ¿cierto? No vayan a pensar que son actores pues de televisión, no, sino que ya nosotros, como vamos a estudiar esa historia, ¿cierto? Vamos a analizar esos hechos históricos, tenemos que tener claro cuáles fueron los actores que se enfrentaron en este conflicto. Entonces vamos a encontrar que como primer actor va a estar el Imperio Azteca, ¿cierto?
que se va a acentuar en Mesoamérica desde los años más o menos 1325 hasta la conquista de México, ¿sí? Y los colonizadores que van a estar en representación de la corona española en búsqueda de expandir su territorio, ¿cierto? Y hallar materia prima para poder comercializar. Eso va a ser lo más importante, ¿sí? Porque España, como se va a convertir en una gran potencia comercial, ¿cierto? Va a tratar de expropiar lo que encuentra en estos territorios descubiertos, en estos territorios nuevos, haciendo hincapié en la frase del fin justifica los medios, ¿sí? ¿Por qué en la frase del fin justifica los medios? Pues porque realmente sí, España quería convertirse en un reino grande, ¿cierto? En una gran potencia comercial, pues debía hacerlo por medio de la fuerza, ¿cierto? Ejerciendo pues la fuerza y sometiendo a estos pueblos americanos, ¿sí? La conquista de México se llevó a cabo entre 1519 y 1525, ¿sí? Cuando este señor, Hernán Cortés, inicialmente enviado por el gobernador de Cuba, va a explorar las costas del actual México, ¿sí? Es decir, que el gobernador de Cuba, recordemos que Cuba ya había sido explorada, ¿cierto? Ya había sido conquistada, les envían a Hernán Cortés a que trate de definir el territorio, ¿cierto? Y haga como un listado o unas memorias de lo que va encontrando, ¿sí? Cortés va a tomar la decisión en nombre de la corona española, como lo hizo Cristóbal Colón, de ocupar y conquistar el territorio rico en materia prima, ¿sí? ¿Qué será rico en materia prima? Quiero que ustedes me digan implícitamente allí desde sus casas, ¿qué será o de pronto qué puede definir un territorio como rico en materia prima? ¿Sí? Luego de varias expediciones y batallas, en 1521 va a alcanzar su objetivo, es decir, que 2 años después de la llegada de él, ¿cierto? Va a lograr fijar el punto de partida para futuras conquistas en los territorios vecinos, ¿sí? Es decir, que era muy importante para Hernán Cortés el llegar a México, ¿cierto? Y realizar o llevar a cabo un proceso de conquista factible, ¿sí? Porque eso le iba a permitir a él poder desde allí, desde ese territorio, observar y tratar de situar nuevos territorios, países vecinos, pues en este momento le vamos a llamar países, pero ellos les llamaban territorios vecinos, ¿cierto? Para poder seguir expandiendo los tentáculos del Imperio Español. Vamos a encontrar nosotros algunas características de esta conquista, ¿cierto? De México, en donde vamos a aclarar que en 1519 se van a realizar diversas expediciones por parte de Hernán Cortés, quien va a llegar inicialmente a la isla de Cozumel, ¿cierto? Y varios puntos costeros de la península del Yucatán. Vamos a recordar que la península del Yucatán era como la capital del Imperio Azteca, era la ciudad central del Imperio Azteca, ¿sí? El primer contacto que va a tener Hernán Cortés va a ser con los mayas, ¿sí? A los cuales dominaron sin mayor resistencia, ¿sí? También nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí, chicos? Que esta conquista se va a desarrollar en el gobierno del rey español Carlos I, entre 1519 y 1521 por los españoles, donde uno de los más destacados, ya les dije, es Hernán Cortés, ¿cierto? Este proceso va a finalizar con la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 y donde posteriormente se va a dar la colonización. Qué pena, se me fue la cámara. Muy bien. Llegada de Hernán Cortés, entonces llega en la primavera de 1519 en una expedición española compuesta por 11 barcos y navega hacia el oeste con la esperanza de agrandar el imperio español. El primer lugar en ser sometido, como les dije, fue la costa Yucatán, la cual fue el centro del imperio maya. En su llegada, los indígenas van a confundir a los conquistadores con dioses o personas enviados por ellos, ¿sí? Vamos a encontrar que los españoles recibieron muchos regalos de bienvenida por parte de un personaje también que nosotros vamos a estudiar, ¿cierto? Que era Moctezuma, ¿sí? Moctezuma va a ser el representante principal, ¿cierto? De esta cultura de los mayas, ¿cierto? Cultura maya.
Así que decidieron ir a Tenochtitlán para conquistarlo. Moctezuma no tuvo opción en aliarse con Cortés, aunque esto le restaba autoridad, es decir que digamos que estas guerras y el saber que los españoles contaban con mejor armamento obligó a que Moctezuma hiciera una alianza o un pacto con Hernán Cortés, que finalmente ese pacto no iba a ser respetado por parte de los españoles y termina sometiendo a estos pueblos indígenas a las peores barbaridades. Esta rápida conquista, ¿cómo se dio? Pues tuvo una gran acogida o tuvo un final agradable para los españoles gracias a dos factores que compartían en común los pueblos indígenas. Primero, la falta de una autoridad política. Vamos a recordar que estas culturas, ¿cierto?, tenían varias tribus, ¿sí? Entonces no había como una autoridad política central, que eso lo traían los españoles, ¿sí? Y las enfermedades y la superioridad técnica, ¿sí? Los españoles van a traer enfermedades a las cuales los indígenas pues no tenían eh, inmunidad, ¿cierto? Y la superioridad técnica pues va a ser en que van a contar los españoles con mejor armamento, con mejores técnicas de guerra, ¿cierto? Digamos que van a estar un poco más ilustrados en el tema bélico, ¿sí? Espero, chicos, que eh, con esto que les acabo de explicar, ustedes hayan logrado comprender un poco más acerca de lo que fueron las causas de el descubrimiento, no, sino la conquista de México, ¿sí? Les voy a mostrar un mapa para que ustedes, que yo supongo que habrán chicos que no saben dónde está ubicado México, puedan observar, ¿cierto? Aquí ya se los voy a compartir. Lo observan, vamos a tener en cuenta este, ¿sí? Vamos a encontrar que en Centroamérica hay un país que se llama México, que en este momento está resaltado de verde. ¿Listo, chicos? Entonces espero que les haya agradado esta explicación de la clase, que estén muy bien, Dios los bendiga, hasta luego.